Hola, bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24 en el que con nuestros periodistas invitados conversamos sobre algunos de los hechos más destacados de la semana. Este programa es el espacio para que los periodistas den su opinión, comenten sus puntos de vista sobre los temas de la actualidad mundial. Para conversar sobre los temas que hemos seleccionado para el programa de hoy, hemos invitado a Inés Capdevila. Ella es periodista y secretaria de redacción de La Nación, también corresponsal del diario El Mundo en Estados Unidos. Inés, bienvenida al programa. ¿Y qué tal termina su semana? Muy bien, a la espera del partido entre Argentina y Países Bajos, allí con bastante nervios termina la semana. Muchísima expectativa en torno a los resultados de hoy en el Mundial de Qatar 2022. También nos acompaña para conversar hoy en nuestro programa Luz Helena Pereira, periodista, conduce el programa Tertulia Política del medio Sin Línea MX, también es asesora en comunicaciones política o comunicación política. Luz Helena, bienvenida al programa. ¿Y cómo termina usted su semana? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, creo ya para ustedes o todavía no. Bien, todo muy bien, muchas gracias. Feliz porque hay solecito. Gusto en estar con ustedes, Santiago, Claro. Inés. Bueno, pues ustedes también, nuestros televidentes, nos pueden acompañar con todas sus opiniones y comentarios, también sus preguntas a través de las redes sociales. Recuerden que estamos en @France24-ES, @Santilogo, que es nuestra etiqueta, es mi cuenta personal, y nuestra etiqueta es numeral Una Semana en el Mundo F24, todo junto, todo pegado, para que nos dejen sus comentarios. Esta semana ha sido intensa para Perú en particular, en Sudamérica, a raíz de la destitución de Pedro Castillo y la llegada al poder de Dina Boluarte. Todo comenzó con la decisión del entonces presidente Pedro Castillo de disolver el Congreso y hacer una reorganización nacional que incluía también una nueva constitución del país. Horas después, en una sesión extraordinaria del Congreso, el mandatario fue vacado por incapacidad moral permanente. ¿Qué sigue entonces para Pedro Castillo? ¿Qué sigue para la presidenta interina, Dina Boluarte, que tiene el reto de calmar al país y también darle una ruta, un norte para poder salir de esta crisis política? Comienzo entonces preguntándole a Inés perspectivas, opiniones sobre lo que ha sucedido en Perú. Estábamos ya acostumbrados a estos episodios, a estos capítulos constantes de una espiral de crisis en Perú, pero este sin duda alguna fue un remesón contundente que también da inicio a un nuevo capítulo. ¿Cuál es su opinión, Inés? Claramente, Santiago, como dicen, el país ingobernable dio otro capítulo bastante esperable, poco sorprendente, de ingobernabilidad. Lo curioso de Perú, sin embargo, es que parece ingobernable en términos políticos, pero en términos económicos mantiene una estabilidad que es digna de admiración en países vecinos, por ejemplo, la Argentina. Ahora, esa inestabilidad política también condiciona mucho el futuro a largo plazo de toda la sociedad peruana, sobre todo los más desfavorecidos, los más marginados, que por falta de políticas económicas que vayan al fondo de la cuestión de la pobreza, de la marginación, de la informalidad, entonces eso hace que ese pueblo peruano siga con una enorme cantidad de reclamos insatisfechos, y eso a su vez se traslada a las elecciones presentando un arco político muy fragmentado que además tiene un reflejo en el Congreso. Entonces, se Claro. configura un panorama muy complejo que hoy, pese a la asunción de Dina Boluarte, no parece haberse estabilizado. No parece que esa sea tampoco la salida a esta crisis. ¿Qué piensa Luz Helena? Nosotros acá en la redacción nos ha costado mucho hacer el análisis de lo que pueda pasar en este país porque es completamente impredecible. Un día el Congreso da un paso, el presidente da otro, la sociedad da otro, todos se revierten en sus pasos. Es completamente impredecible qué va a pasar con este país. Creo que es muy difícil hacer una lectura rápida, pero como bien decía Inés hace un momento, lo que vive Perú es la demostración de un gobierno inestable, de condiciones socioeconómicas y políticas inestables, que no son cosa de ahora. Hemos estado viendo esto desde hace varios años, 6 sustituciones en un plazo muy corto, una situación interna con muchas demandas sociales, con crisis que muestran también una situación de gran pobreza, con un posicionamiento de lo que llamamos las izquierdas. Creo que lo que sí estamos viviendo y veremos de manera
pues muy fuerte en los próximos días, en las próximas semanas, es dificultades muy reales, impactantes para la construcción de un gabinete, impactantes para la construcción de los liderazgos en una política de Estado que dé estabilidad social, que dé estabilidad política y que permita a quien esté en el poder, cubriendo de manera interina, esperando los procesos para llamar a elecciones, Sí, eh, pues que se puedan realmente conjuntar fuerzas para conducir la administración claro. pública de Perú. Luz Helena, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. Aquí no, no como periodista, sino como ciudadana, como latinoamericana. ¿Usted puede entender qué fue lo que hizo el presidente, hoy en día expresidente Castillo? También hemos hecho todo tipo de análisis aquí entre colegas, pensando en que hay un complot, en que le salió como no era, en que fue un paso en falso, fue un error de cálculo, lo tenía premeditado, todo tipo de hipótesis. ¿Cuál cree que pudo haber sido? ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es su idea? Eh, Creo que coincidimos en la dificultad para hacer para mostrar o para decir alguna hipótesis. Yo lo primero que creí es que se había anticipado y que le había fallado la jugada, pero también puede ser una propuesta, una apuesta mediática, que quisiéramos ver cómo le va, y esto tiene que ver con las manifestaciones de algunos representantes de otros estados, aquellos que les están llamando de izquierda. Uno de ellos es el presidente de la República en México, por ejemplo, hizo un llamado a la defensa, al cuidado de sus derechos humanos. Si bien no abiertamente dio una postura, sí habló de la no intervención y sí habló, bueno, como en muchas otras ocasiones, el mandatario mexicano lanza una mirada y por supuesto hace un posicionamiento hacia la protección de los intereses de quien en este momento ha Sí. decidido, parece dar un autogolpe de Estado, que yo tengo dudas al respecto. Sí, incluso al presidente mexicano lo han criticado de injerencia en este caso, de estar opinando mucho de un tema en el que no debería estarse metiendo diferentes sectores en México, lo han criticado. Regreso con Inés para preguntarle cuál es su hipótesis. ¿Qué cree usted que fue lo que pasó allí en Perú con el expresidente Castillo? Bueno, yo creo que intervinieron en el autogolpe de Castillo muchos de los factores que vos enumeraste hace unos minutos. Primero, un error de cálculo. Segundo, probablemente Castillo construyó algunos apoyos para hacer esta jugada del autogolpe, cerrar el Congreso, reorganizar el Poder Judicial, y esos apoyos, al ver que no había un contexto de aval generalizado y social a la medida de Castillo, se retiraron inmediatamente. Ahora, a mí lo que no me sorprende es, digamos, toda la torpeza con la que generó todo el autogolpe. ¿Por qué? Porque Castillo, a lo largo de 16 meses de gobierno, asumió a fines de julio del 2021, mostró una serie gigantesca de errores no forzados, de bastante incompetencia. Fue el manto que cubrió su gobierno. Por lo tanto, a mí no me sorprende que haya sido este autogolpe tan efímero. ¿Por qué? Porque fue o mal planificado o hubo apoyos que se retiraron o el propio Castillo no supo leer la situación. Puede ser esa también una de las hipótesis. Claramente mostraba, era una muestra más de esta inexperiencia que tenía en cuanto a la gobernabilidad y el funcionamiento del Estado. Así también lo han dicho algunos analistas. Inés, pregunta rápida, respuesta rápida para pasar a hablar de la nueva presidenta de los peruanos. Castillo, ¿irá a México? ¿Sí o no? No lo creo, ¿Asilado? bueno, por lo pronto no lo creo. Por ahora le queda una semana de prisión preventiva y Sí. bueno, hay que ver qué dice la justicia después. ¿Irá a prisión? ¿Sí o no? Bueno, eso lo dirá la justicia peruana, pero a juzgar por los antecedentes de otros presidentes es muy factible. Luz Helena también, la misma pregunta. ¿Irá a México asilado? ¿Sí o no? Creería que no, No. que se hizo la invitación previa al llamado golpe de Estado y no creo, de hecho ya se hicieron declaraciones diciendo que la invitación fue previo a Sí. la situación que se vivió allá. ¿Y lo ve usted en la cárcel? ¿Sí o no? Mm, no lo sé, no lo sé, me parece que es una cuestión de política interna que
que todavía no podemos tener elementos para dar una respuesta a ese tipo de preguntas, Sí. Santiago, creo. Hablemos de la otra protagonista de esta historia y es la presidenta actual de los peruanos, una mujer lidera ahora este país suramericano. Dina Boluarte asumió el poder después de estas horas convulsas allí en Perú. Les pregunto a ustedes como mujeres, como periodistas, ¿qué representa que una mujer llegue en el 2022 apenas a gobernar Perú? Le pregunto a Inés para hacer la ronda a la inversa entonces. Bueno, claramente es un gran paso para, digamos, las dirigencias femeninas de América Latina que están tan, digamos, en la retaguardia. Sin embargo, tal vez no fue la mejor forma de que una mujer accediera por primera vez al poder peruano. Dicho esto, tiene enormes desafíos por delante Dina Boluarte y muchísimas chances de terminar con la misma ingobernabilidad con la que terminó Castillo. ¿Por qué? Porque el factor central de la política peruana no va a distinguir si es un presidente hombre o si es un presidente mujer, que es el Congreso, y ese Congreso muy fragmentado también va a probablemente boicotear las medidas de Boluarte. Y Luz Helena, su opinión. Creo que coincido con Inés, que llegue Boluarte al poder no es que llegue Boluarte al poder, es que ha sido una decisión en un contexto específico. Ojalá y tengamos más mujeres ocupando puestos de dirección, porque significaría, por supuesto, un asunto de equidad, de justicia y de dignidad hacia las mujeres, un sector que ha estado relegado. Esperemos, veamos en el futuro cuáles son los pasos que sigue, pero creo que será muy poco tiempo, que habrá decisiones que no le van a favorecer en términos de ese contexto político verdaderamente fuerte que está viviendo Perú. Bueno, otra pregunta del millón que tengo para ustedes, y aquí también les pido que se quiten un poco sus cargas como periodistas y lo hablen desde lo más profundo de su análisis personal, y es si ustedes ven que Boluarte va a terminar hasta el 2026, va a lograr culminar este mandato que estaba previsto para el expresidente Castillo, eso hablaría bien, eso indicaría que podría estabilizar el país en cierta forma si logra llegar entonces hasta el término del mandato. ¿Cómo lo ve usted, Inés? Yo lo veo muy difícil. Primero, cuando asumió el miércoles, Boluarte dijo que ella gobernaría hasta 2026, porque esa es la fecha en la que se vence este mandato. Sin embargo, ya esta mañana empezó a decir que, bueno, que iba un poco a analizar la posibilidad de convocar a elecciones anticipadas. Entonces, ahí ya la presión política de ciertos sectores para, digamos, legitimar un mandato diferente se le hace sentir a Boluarte apenas 2 días después de asumir. Entonces, a mí me cuesta muchísimo creer, y también acá, insisto, los antecedentes de la historia reciente de Perú muestran que es muy difícil para cualquier mandatario en este arco tan fragmentado de la política peruana terminar un mandato. Es muy difícil. Luz Helena. Coincido totalmente. Creo que independientemente de la situación, de la condición de género, el contexto peruano no habla de la posibilidad de un periodo largo para Boluarte, creo yo. Ya lo dijo y creo que así será, va a convocar elecciones. ¿Y dónde queda el Congreso entonces, Luz Helena? Un Congreso completamente desprestigiado ante la ciudadanía, goza de cero credibilidad, muy bajos índices de popularidad entre los peruanos. ¿Este es el meollo del asunto? ¿Es el meollo de esta crisis peruana? ¿Qué análisis hace usted? No, yo creo que los intereses económicos en la región, mundiales y en la región, hablan de una gran imposibilidad para operar liderazgos en Perú como en otros países, que les va a ser muy, muy difícil al Estado en su conjunto lograr la gestión y la administración pública con liderazgos sólidos, porque las condiciones internas y las intervenciones externas dificultan la operación de liderazgos precisos en Perú. Sí. Y para el cierre de este tema, Inés, escalémoslo un poco a la región. ¿Esto cómo afecta a América Latina a nivel político? Una región que ha estado moviéndose un poco hacia la izquierda con las últimas elecciones que hemos visto a lo largo de este año, ha dado un giro, pero esto deja mal parada a la izquierda peruana, deja mal parada a esa izquierda latinoamericana. ¿Y esto cómo impacta en la región? Yo creo que o sea, no lo deja tan mal parada, por supuesto que es un golpazo para la izquierda peruana,
y algo un poquito menos para la izquierda regional. ¿Por qué? Porque son diferentes tipos de liderazgos dentro de la izquierda. Por supuesto, comparten una ideología, pero esa ideología también tiene como un espectro diferente. No es lo mismo Boric que López Obrador, no es lo mismo Alberto Fernández que el propio Lula. Pero hay algo que sí yo creo que le resta legitimidad y es la reacción de la izquierda latinoamericana al autogolpe perpetrado por Castillo. Hubo un autogolpe. O sea, Castillo lo anunció a los peruanos, le dijo, voy a cerrar el Congreso, voy a reorganizar la justicia y todo va a ser controlado por las Fuerzas Armadas. Es el manual del autogolpe. La izquierda regional en los ámbitos formales como la OEA reaccionó muy ambiguamente y yo creo que eso a los ojos de las sociedades latinoamericanas que están tan hartas de las divisiones políticas y tan necesitadas de un crecimiento económico fuerte y robusto, eso le quita legitimidad a los gobiernos de izquierda. Pues con esa reflexión de Inés, nuestra invitada, vamos cerrando este primer tema que tenemos para el programa de hoy. Vamos a hablar justamente de Argentina porque también fue noticia esta semana, también hubo remesón político allí. Cristina Fernández de Kirchner fue sentenciada a 6 años de prisión y fue inhabilitada para ocupar cargos públicos en ese país. Fernández es tal vez una de las figuras más relevantes de la historia reciente de la política argentina. Ha sido 2 veces presidenta, esposa de un presidente que estuvo en el poder durante 2 periodos consecutivos allí en la Casa Rosada y actualmente es vicepresidenta de Argentina. La justicia la acusa de fraude agravado y de liderar asociación ilícita relacionada con diferentes proyectos de infraestructura en el sur del país. Comienzo preguntándole a Inés, por supuesto, que está allí en Argentina, nos puede contar cómo se vivieron esos momentos, porque si hay una sociedad polarizada y dividida en torno a la figura de Cristina Fernández, es la sociedad argentina, y en torno a izquierdas y derechas es la sociedad argentina. Inés, su opinión, sus impresiones. Bueno, por supuesto, el fallo del martes pasado sobre digamos, la causa de uso indebido de fondos públicos tensionó muchísimo a la Argentina, como vos decís, y sobre todo magnificó la grieta que nos gobierna desde hace 20 años. Dicho esto, también, eso fue, digamos, en el día, también este fallo condiciona mucho el futuro político de la Argentina, porque en función de ello también Cristina va a decidir su futuro político, si participa o no de las elecciones de 2023, las elecciones presidenciales de 2023, y de participar es un escenario político. De no participar Cristina, que sigue siendo la figura central de la Argentina, también es otro escenario político. Por lo tanto, la tensión del martes se va a proyectar hacia todo lo que queda de 2022 y 2023. De cara a esas elecciones presidenciales que también se vienen en ese país, empieza esa tensión en torno a las elecciones. Luz Helena, su opinión sobre este caso, esta figura de Cristina Fernández tan arraigada ya en la política argentina. Muchos ya están cansados de verla a ella en la figuración política argentina. Otros la ven como esa gran salvadora del país que necesita volver al poder o que se tiene que mantener en algún cargo de poder para seguir con su proyecto. Bueno, creo que Cristina Fernández es un personaje que tiene una trayectoria muy larga, que es una mujer que se ha mantenido en la cúpula del poder político de un país por muchos años, a diferencia de lo que decíamos hace unos momentos con respecto a Boluarte. Las dificultades que enfrentan unas y otras son distintas y me parece que la situación de Cristina Fernández es una situación muy destacada y también muy cuestionada, como bien se ha dicho, que está envuelta en una crisis política muy, muy grande, pero que también responde, creería yo, la situación que está viviendo a la imposición de una oligarquía, de una clase política que no tiene escrúpulos, que impone sus intereses a cualquier costo y que lo hemos visto no solo en Argentina ahora, lo hemos visto en otros momentos en ese mismo país y lo hemos visto en otros espacios, como la oligarquía se posiciona y para todo aquello que represente una amenaza para sus intereses. Inés, ¿qué pensar de lo que resta de esta causa que continúa, este proceso a nivel judicial allá en Argentina? ¿Hay garantías para creer en la división de poderes allá en Argentina? ¿Hay garantías para este proceso, para garantizar un debido proceso para la vicepresidenta y también para garantizar a los argentinos que de verdad la justicia está actuando como debe ser?
En el fallo de Cristina hay como una, digamos, sensación generalizada en Argentina. Por supuesto que excluimos ahí al kirchnerismo, o al, digamos, al bastión electoral de Cristina, que es un 23% de la Argentina. Hay una sensación generalizada de que este fallo cumplió con las generales de la ley y la justicia falló de forma transparente. Dicho esto, sobre este fallo, también es cierto que el Poder Judicial, como el Congreso en Perú, está completamente manchado y deslegitimado. Pero también los otros actores de este fallo. Cristina es probablemente la dirigente con mayor tasa de rechazo en la Argentina. Entonces, es la contraposición de actores políticos, incluida la justicia, que están todos manchados. Básicamente lo que esto hace es quitarle credibilidad a las instituciones en Argentina. Pues vamos a ver qué rumbo va a tomar esto en Argentina. Luz Helena, ¿esto qué tanto impacto puede tener en esos comicios presidenciales que se avecinan en ese país suramericano, teniendo toda esta tensión presente? ¿Es parte de la estrategia también del kirchnerismo? ¿Cómo lo ve usted? Porque aquí todo puede ser sacado a favor, ¿no? Sí, y es interesante ver cómo en cada uno de nuestros espacios tenemos distintas visiones, bueno, en las que estamos obligadas a mirar pues, las distintas aristas. A mí me parece que este personaje, Cristina Fernández, ya dijo que no participará. Por lo que dice Inés, pues es de poco creíble que no participe en las elecciones. Ella dice que no se presentará. Pero lo cierto es que entrará en un proceso judicial de muy largo plazo y vamos a ver cómo se mueve jurídicamente. Ahí, por una parte, están diciendo que hubo una legalidad muy cuestionable en este proceso, en la que la sentencian a 6 años y, por supuesto, la inhabilitan. Creo que sí puede minar su participación, pero también le puede favorecer porque es una mujer que maneja muy bien los espacios mediáticos, Sí. es muy buena para comunicar lo que quiere comunicar. Pues ya lo veremos qué decide la justicia argentina y también qué deciden los argentinos sobre el futuro de su país y si le dan un cambio, un giro político a esta nación suramericana. Ya veremos cuál es el rumbo que va a tomar la Argentina. Será sin duda alguna un tema que estaremos tratando a lo largo del 2023. Sigo avanzando con más temas destacados de esta semana. La revista Time presentó sus habituales portadas de las personalidades del año y el héroe del año. Ya es una tradición de larga data para esta publicación estadounidense. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue elegido como el personaje del año por su resistencia a la invasión de las tropas rusas al territorio de su país y también por lograr unir al pueblo ucraniano para hacer frente a esta guerra, una estrategia que también les llevó a recibir muchísimo apoyo a nivel internacional. Entre tanto, el héroe del año fue elegido un colectivo. Se trata de las mujeres iraníes que salieron a las calles para reivindicar sus derechos, sus libertades y sobre todo para rechazar la muerte de la joven Masha Amini, que ha causado todo un revuelo y una serie de manifestaciones muy controvertidas que han llamado muchísimo la atención de la comunidad internacional allá en Irán y por supuesto pues ha puesto a reflexionar a el gobierno de los ayatolás sobre la conexión que tienen ellos con el pueblo y las necesidades actuales del pueblo iraní que pueden ser muy distintas a las que necesitaban en la época del inicio de la revolución. Comienzo con Inés preguntándole por estas dos portadas controvertidas para algunas personas. Piensan que el personaje del año debió haber sido el presidente Putin por la amenaza que representa para la humanidad. Nos tuvo al borde de una hambruna por la crisis de los cereales, tiene a Europa en una crisis energética y pues tiene al mundo en vilo de lo que pueda suceder en Ucrania. ¿Era la portada adecuada? ¿Cómo lo vio usted? Bueno, la revista Time, por lo general, también a la decisión de quién es él o la persona del año, siempre le agrega un manto de un condimento moral, por lo tanto lo elige a Zelensky y no a Putin, porque Putin, digamos, su invasión de Ucrania también condicionó el bienestar de muchos otros millones de personas más allá de las fronteras de Ucrania. Por lo tanto, aquel que defiende el país y se defiende la invasión moralmente para la revista Time tiene mayor valor. Yo creo que donde es indiscutible es la elección de las mujeres iraníes, y por varias razones. Primero, porque
la voluntad de decidir sobre su propio cuerpo. En América Latina la lucha por la legalización del aborto es un poco correlato. Las mujeres quieren decidir sobre su propio cuerpo. Bueno, en Irán las mujeres quieren decidir sobre qué se ponen y qué no se ponen. Eso por un lado. Y por el otro lado, la valentía de salir a las calles y manifestarse en uno de los países que tiene el mayor aparato de represión pública y social del mundo. Entonces, creo que es más merecido que esas heroínas de Time, es muy difícil de encontrar. Y es muy diciente para entender lo que está sucediendo en la sociedad iraní en este momento, en el 2022, en la instancia en la que estamos, después de una pandemia y en una sociedad que está haciendo frente a múltiples factores externos, las sanciones internacionales, la presión que hay sobre el gobierno. Es un cóctel bastante complicado lo que se gesta dentro de Irán. Luz Helena, su opinión sobre estas portadas. Bueno, en el caso de la portada híjole, Del presidente Zelensky. el presidente de Ucrania, creo que Times es muy clara. Sus portadas no definen una postura, son una postura política. En ella se reconoce, se afirma los órdenes sociales. Tiene claramente una postura política. Putin ya apareció en una portada y aparece con un bigotito de Hitler. El personaje que aparece en su portada me parece que dice muchas cosas, la vestimenta que trae, el manejo de los medios, y me parece que también un acuerdo para mostrar algo que se quiere mostrar en la portada. Y bueno, pues hablamos de diferencias muy concretas que han sido apoyadas por unos y por otros, ¿no? Pero a mí me parece una portada disruptiva. En el caso de la portada de las mujeres de Irán, las heroínas del año, que luchan por su libertad, decían que luchan por poder decidir qué ponerse. Me parece que es un llamado a el reconocimiento a mujeres que no solo están luchando por qué ponerse, ¿no? por tener permiso, sino están luchando por su vida, por poder posicionarse dignamente en el mundo. Luz Helena, ¿qué opinión tiene usted de Volodymyr Zelensky? ¿Qué opinión tengo de ese personaje? Me parece que es un personaje que ha logrado posicionar una lucha interna de su país, utilizando muy bien los medios de comunicación. Creo que puede hasta sentirse gozoso, por ejemplo, de algunos alcances que ha tenido a través de una postura mediática, y me parece además que es un hombre valiente. Inés, su opinión sobre esta figura, Volodymyr Zelensky, lo que ha representado. ¿Qué opinión tiene de él? Yo en particular, personalmente, a mí me llama muchísimo la atención la metamorfosis de Zelensky. No era un presidente muy popular hasta el 24 de febrero de este año, el día de la invasión rusa, y ahora se transformó verdaderamente en el presidente más importante de Europa, ¿no? Entonces creo que a mí esa metamorfosis me llama mucho la atención. Bueno, pues vamos llegando al final del programa. Quiero preguntarle a Inés y a Luz Helena rápidamente y muy puntual a qué temas les van a estar poniendo la lupa, van a estar prestando la atención la próxima semana en sus diferentes medios, en sus análisis, en sus columnas, en los programas para los que trabajan. Comienzo con Inés para hacer la ronda a la inversa. Adelante. Bueno, Santiago, como hablábamos recién, lo más importante de la Argentina hoy es primero el Mundial y segundo el futuro de Cristina Kirchner, así que probablemente toda nuestra cobertura estén orientadas hacia ahí, y obviamente Perú. Y se les aclara un poco el panorama. Brasil ya quedó por fuera de Qatar 2022 y se le despeja un poco el panorama Argentina. Luz Helena, adelante. Bueno, nosotros vamos a estar trabajando, por supuesto, en el cierre de las actividades en las cámaras alta y bajas. Tenemos lo que fue el acuerdo para pasar al Senado de la República la reforma electoral. Por supuesto, vamos a seguir el Mundial. Nosotros lo hemos estado siguiendo desde lo que significa un gran negocio nacional e internacional. Entonces, pues esperamos que Argentina juegue bien. Tenemos la camiseta también puesta con Brasil y también estaremos hablando de fútbol.
Pues muchísimas gracias, Inés, Luz Helena, por haber estado con nosotros. Es todo por esta semana. La producción del programa estuvo a cargo de Keila Maestra y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Gracias por haber estado con nosotros.